Buen día a los presentes. Iniciamos con nuestra sesión ordinaria virtual del colectivo Opción Ciudadana en este día viernes 18 de febrero del año 2022. El colectivo Opción Ciudadana es un colectivo plural con multiplicidad de ideas, diversidad de pensamiento, de carácter ecléctico, que busca incidir en la toma de decisiones de la vida pública de nuestra ciudad de Puebla, estado de Puebla y nación. Y me permito en este momento dar lectura con el primer punto del orden del día de esta presentación que se ha denominado y ha tenido a bien en aceptar nuestro invitado ponente Raúl Méndez Yáñez, denominado El monopolio moral como estrategia apologética analógica de la 4T, perteneciente al libro Religión y Política en la 4T, debate sobre el Estado laico. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por su tiempo, brindarnos esta posibilidad de conectarnos a la distancia. Licenciado Raúl, sea usted bienvenido. Gracias por el tiempo otorgado. Transito al punto número 2 del orden del día, la lectura de la semblanza del licenciado Raúl Méndez Yáñez. El licenciado Raúl es decano de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada, FLATER, profesor de la Comunidad Teológica de México, investigador y estratega senior en Lexia, Insights and Solutions. Es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Sus estudios de teología los realizó en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Coeditor del libro Dioses cortos y otros cuentos, antología de teoficciones y autor de diversos artículos y ensayos sobre fenómeno religioso, masculinidades y redes sociales. Iconoclasta protestante que vive, sin embargo, en ambigüedad existencial, por lo que ejerce la herética afición de mirar cine y televisión de forma teológica. Transitamos al punto número 3 del orden del día, siendo esta presentación del capítulo por parte del licenciado Raúl Méndez Yáñez. Por favor, licenciado Raúl, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio, gracias por la escucha para poder dialogar este tema que pues efectivamente tiene que ver con nuestra vida pública, tiene que ver con la forma en la que se ejerce ciudadanía y bueno, pues también en la que ahora se gestiona la política de México, de nuestro país. Asistimos en muchos sentidos a un sexenio sui generis en la historia de nuestro país, que es un sexenio que se encuentra fundamentado en una retórica muy específica, que es generalmente lo que los medios suelen señalar. Es una retórica de la cual pues el mismo sexenio exhibe con orgullo. La retórica de la austeridad, la retórica del apoyo a las personas vulnerables, a las personas pobres, una palabra que tiene mucho peso, un peso no solamente político, sino que también la palabra pobre tiene un amplio peso en el espectro teológico. Las teologías de la liberación, que han tenido mucho impacto en Sudamérica, también han tenido su vertiente en México, hablaban de la opción preferencial por los pobres, a partir de pues, un congreso de obispos que hubo en Medellín. Y entonces, a partir de ese momento, el pobre no solamente fue una categoría social y política, sino que también ha sido desde entonces una categoría teológica. Y al hacer del pobre una categoría teológica, entonces el pobre también incrementa su identificación con las personas. Toda esta retórica que se maneja actualmente desde las principales palestras del gobierno de nuestro país, tienen, sin embargo, un sustrato de pensamiento, y es precisamente el objetivo del ensayo. En lugar de solamente quedarnos con el nivel de las palabras,
que generalmente suele ser el nivel más rentable a nivel de encabezados periodísticos o a nivel de comunicación en redes sociales, ya sea para estar a favor o en contra de un gobierno en específico, particularmente pues en el que nos encontramos, autodenominado la Cuarta Transformación, un poco más a fondo y llegar no a la superficie de las palabras, sino a lo que se encuentra en el fondo de las palabras y por qué muchas veces no logramos entender incluso algunas de las declaraciones o de las acciones del mismo régimen. Mencionaré en un momento algunos ejemplos. Bien, llegando a este análisis donde se trataba de trascender lo estrictamente discursivo para poder llegar a lo cognitivo, es decir, encontrar el patrón o encontrar el hilo conductor que le da sentido a las palabras expresadas por el actual gobierno, comencé a encontrar semejanzas entre estas estrategias, sobre todo de legitimación política, que se hace actualmente desde el gobierno, con las defensas que históricamente han venido haciendo grupos cristianos respecto de su fe. De ahí el engorroso título que lleva este artículo, porque hablé de la estrategia apologética de la 4T. La apologética es una categoría teológica, eh, no es tan antigua, de hecho, como tal es un neologismo del siglo XIX que comenzó a utilizarse de cara a la modernidad cuando los grupos religiosos, particularmente del protestantismo, así como del catolicismo, empezaban a encontrar crisis en su representación del mundo, en sus valores y en muchas de sus creencias, pues a partir del desarrollo científico. Particularmente la teoría de la evolución, el desarrollo de la psicología, que había pues descubierto que el alma no existía, que había un organismo físico que era el cerebro, que permitía explicar todo lo supuestamente espiritual. Y por supuesto que esto también tiene que ver pues con los desarrollos específicamente hablando de la democracia, de la pluralidad de los estados-nación, que empezó a ser muy importante finales del siglo XIX, una discusión con el fin del imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, viene una discusión de cómo se organiza, cuál es la mejor forma de organizar la sociedad, y el siglo XX entra de lleno a esas discusiones. De cómo se vivían en Europa, pero también cómo comenzaron a vivirse pues acá en América, en un conjunto continental que estaba caracterizado por haber superado fases de independencia y que estaban encontrando formas de organizarse a nivel de nación. Y esto pues llevaba a muchas reflexiones sobre la democracia, la pluralidad, ver que las sociedades no son únicas, sino que hay grupos al interior de las comunidades, y esto también afectaba a la iglesia. Afectaba a la iglesia porque las pretensiones de regulación moral religiosas siempre tienen que ver con los espacios públicos, con la conducta de las personas. Entonces, al momento de que llegan los procesos, tanto revolucionarios como democráticos, en América Latina en particular, eso confronta las visiones hegemónicas del cristianismo y de conducta con la posibilidad de tener diversas sociedades al interior de un mismo estado. Entonces, ante todo eso que estaba pasando, surge la apologética, como una manera en la cual el cristianismo se atrinchera en su cosmovisión, en su perspectiva, de cara a todos estos cambios. Apologética es una palabra que se utilizaba en el antiguo derecho romano, bueno, no la palabra apologética como tal, la raíz, que es defensa. Es la arenga que uno hacía o uno exhibía en una tribuna o en un juzgado. Hay muchas apologías, recordemos incluso pues la misma apología de Sócrates, por ejemplo. Entonces, yo empecé a notar que los recursos de legitimación del actual gobierno tenían mucho que ver con la forma en la cual los cristianos defendían su propia fe. Y básicamente lo que logré encontrar como el sustrato cognitivo de las palabras que se emiten por el gobierno fue un mundo bipartito.
de claroscuros, un polo positivo y un polo negativo. Y hay toda una cosmología, es decir, una representación del mundo que nos ha llevado toda la lectura, digámosle así, histórica, que ha hecho precisamente la 4T. Incluso el mismo nombre que se autodenomina este régimen tiene que ver con eso. Tiene que ver con una transformación. ¿Qué se transforma? Lo que está mal. Entonces, ahí está simple. Hay algo que está mal y hay algo que está bien porque lo quiere transformar. Y de esta manera entramos a un mundo polarizado, entramos a un mundo de blanco y negro. Literalmente, de lo bueno y lo malo. O en un plano religioso sería lo profano versus lo sagrado. Es ese vínculo el que me permitió a mí seguir explorando y dije, ok, es que aquí estamos ante unas posturas bastante contundentes. Aquellos que están a favor y aquellos que están en contra. Y este nivel de contraste entre estar a favor o estar en contra, básicamente sin puntos intermedios, es parte de lo inédito que tiene el actual sexenio que está corriendo. Porque siempre, pues, todos los gobiernos han encontrado oposición. Recordemos, pues, todo lo que pasó con el gobierno de Plutarco Elías Calles y la guerra cristera que hubo en su momento, que era una confrontación contra un régimen de secularización que estaba estableciendo el Estado mexicano. Sin embargo, no era tan polarizado. O eres callista o eres cristero. La verdad que no. Había muchísimos católicos que no estaban de acuerdo con el comandante, pero pues tampoco estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo los cristeros. Entonces ha habido siempre confrontación hacia los regímenes, pero de una manera tan taxativa, de una manera tan clara como la tenemos el día de hoy, eso sí es bastante inédito. Y ya haciendo investigación al respecto, uno solamente logra encontrar esos casos de tan álgida polarización en el entorno religioso. El entorno religioso, pues allí sí es Dios o el diablo, el cielo o el infierno, el pecado o la santidad. Aquí quiero señalar algo importante, por eso he insistido en ir detrás de las palabras. Llámese cielo e infierno, llámese presidente, oposición. Sea lo que sea, la palabra que se utilice, el esquema cognitivo es el mismo, una oposición binaria entre algo bueno y algo malo. Entonces, lo que logró hacer, pues, este actual sexenio, labrado con el tiempo, porque no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana, esto no comenzó en 2018, esto tiene mucho que ver con toda la labor que se vino haciendo de diversas campañas, de diversas intervenciones, se vincula con lo ocurrido en 2006 y aún antes, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno de la Ciudad de México, que empezó a construirse este discurso que terminó polarizándose como actualmente se le suele llamar. Bueno, de tal manera que finalmente, después de todos esos años y de esa confrontación contra los poderes fácticos y los poderes estatales, llegamos a 2018. Y llegamos a 2018 con un panorama político bastante definido, con muchísima claridad, como quizá pocas veces se haya vivido en México. Pocas dudas, pocas dudas. ¿Qué querías hacer? Querías votar por el régimen que se venía dejando, caracterizado por, incluso vean cómo se unió, PRIAN, y en su momento era PRIAN-PRD. Ahora, como el PRD ha empezado a perder fuerza, se ha quedado nada más como el mote de PRIAN. Pero uno analiza y dice, a ver, un momentito, por favor, el PRI, ¿no? Históricamente centro, de repente izquierda, y el PAN vinculado mucho a la derecha. Y entonces ahora me estás poniendo en un mismo sintagma, en un mismo enunciado, ambas posturas. Estás hablando PRIAN, estás uniendo agua y aceite. Me estás poniendo todo eso en un mismo enunciado y encima de eso me estás diciendo que son lo mismo. ¿Cómo logramos eso? Eso es un proceso alquímico, ¿no? Es un proceso cuasi mágico de poder vincular estos dos extremos y colocarlos en la representación de la sociedad como si fueran la misma cosa. ¿Cómo fue posible que se diera ese proceso? Y no solamente quedamos con PRI
y quedamos con pan, que son opuestos y que sin embargo se catalogan del mismo lado, sino que esa cajita, les invitaría a que esto que estoy diciendo lo pensáramos como si tuviéramos dos cajitas, ¿no? Una cajita blanca y una cajita negra. Una cajita blanca que habla de la transformación, que habla de lo bueno, que habla del pueblo, que habla de los pobres, que habla de la austeridad, etcétera, y una cajita mala, negra, que es la corrupción y que es lo negativo. Entonces, todo eso empezó a colocarse dentro de esa misma caja, es decir, dentro de esa parte binaria de clasificación de la sociedad. Es que bueno, estoy... Y entonces, una vez que esto se logra, pues se abre literalmente esta caja de Pandora y no para sacar cosas, sino para meter cosas. Ya metimos al PRI, ya metimos al PAN. Ahora vamos a tomar neoliberal, lo vamos a meter acá. Vamos a tomar conservadores, vamos a meterlo acá. Aquí le vamos a poner corrupción. Y todas esas palabras que representan lo malo, lo negativo del mundo, empezaron a ser colocadas en un mismo polo. Y eso tiene un doble efecto. El primer efecto es que todo lo malo, todo lo negativo que puede haber en la vida política e incluso histórica de México, lo vas a colocar con un letrero clarísimo de culpables, de dónde están los responsables. Y todo aquello que tú coloques en esa caja negra va a ser responsable de lo malo que hay en el país. Por lo tanto, de este otro lado, quedan completamente limpios, ya no se vinculan. Todo lo que, si corrupción lo estamos poniendo en la caja negra, no hay corrupción en la caja blanca. Si neoliberalismo lo estamos poniendo de este lado, en esta caja de color negro, en este lado de nuestra caja blanca, perdón la ironía, no sé si llamarle caja gris, queda correcto, queda bien, queda adecuado. Entonces, es un proceso que teológicamente llamaríamos santificación o purificación, en donde te quedas libre de toda impureza. Esa impureza, que siempre representa del lado religioso, representa que el pecado, pero representa también la muerte y representa lo negativo, tú te quieres quitar esas impurezas y quedarte con lo bueno. Ese es el logro. Es un logro, antes que ser político, es un logro cognitivo. Y es que en eso se ha reparado poco en cuanto a los análisis del actual sexenio, que se queda solamente en las palabras, se queda en las acciones. Y muchas veces no entendemos por qué pasa lo que pasa. Yo abro el capítulo con un ejemplo. Con un ejemplo que se dio el 25 de febrero del año 2020. Se destituyó al doctor Miguel Ángel Celis como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. ¿Por qué se destituyó a este doctor de ese cargo? Según Hugo López-Gatell, que en ese momento no era la figura mediática que después alcanzaría ya durante la pandemia, en ese momento Hugo López-Gatell salía de repente a dar avisos que tenían que ver con cosas muy particulares, como esta destitución. Y entonces, en esos momentos, en 25 de febrero de 2020, él dice que la razón por la cual se le está destituyendo a este doctor es porque, cito, podrá tener las mejores capacidades técnicas en la materia específica de la medicina, conoce de ciencia. Pero lo importante es que sea un gerente efectivo. ¿Qué está pasando con esta decisión gubernamental? Se está privilegiando el ejercicio técnico-administrativo por encima de la competencia disciplinaria. ¿Dónde pasa eso? ¿En qué tipo de régimen pasa eso? Bueno, pues en un régimen tecnocrático, en un régimen neoliberal. Aquí no voy a discutir si esto es un buen criterio o es un mal criterio, esto es lo de menos. Porque muchas veces con ese tipo de sanciones morales se pierde el hilo del discurso y se pierde el asunto de las decisiones gubernamentales. Entonces aquí yo no discuto si eso está bien o si eso está mal. Eso es materia de otro tema y lo tendría que analizar yo creo que un politólogo o un economista o alguien que se dedique a la evaluación de programas sociales. Ya tendrá su mejor criterio. Aquí lo que quiero señalar es que poner por encima de un conocimiento científico
la experiencia técnico-administrativa, eso es parte de un modelo neoliberal. Esto fue una decisión neoliberal, destituir a un científico solamente porque no alcanzaba a cumplir criterios técnicos. Insisto, no sé si está bien o está mal, es otro tema. El punto es que es una decisión neoliberal. Y sin embargo, es el régimen de Andrés Manuel López Obrador el que se ha encargado de señalar al neoliberalismo como el principal corruptor de la historia y el presente del país. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo por una parte puedes estar señalando que algo es incorrecto, llamándole neoliberal, y al mismo tiempo desde el gobierno estar tomando este tipo de decisiones? Y esto es un ejemplo tomado de 2020. Si se pudiera hacer una recopilación de diversas decisiones y acciones, pues creo que podrían abundar. Pero insisto, no es el tema. El tema es qué está pasando para que de repente no nos demos cuenta de la contradicción. ¿Por qué no nos damos cuenta de la contradicción intrínseca que hay entre el discurso y las acciones de este gobierno? Ahí es donde entra la siguiente parte del capítulo, que es la analogía. Nosotros generalmente en la escuela nos enseñan que hay dos tipos de pensamiento, el inductivo y el deductivo. El inductivo es partes de lo ahora sí que partes de lo particular para llegar a una ley general. En tanto que el deductivo es partes de lo general y llegas a una acción particular. Pero además del pensamiento inductivo y deductivo, nosotros utilizamos otro tipo de pensamiento que se conoce como pensamiento analógico o por comparación. De hecho, quizá la mayor parte de nuestra actividad mental y de nuestras decisiones la tomamos por analogía, no por inducciones ni por deducciones, porque no tenemos tiempo de estar haciendo experimentos, ni tampoco tenemos tiempo de andar haciendo silogismos. Y como decía don Antonio Caso, la vida no es un silogismo. Entonces, la mayor parte del tiempo actuamos por comparaciones. Me fue bien de esta manera, me va a ir bien si lo repito. Me fue mal si me fui por este lado, entonces si me vuelvo a ir por ese lado, me vuelve a ir mal. No necesito deducir, no necesito inducir, estoy únicamente comparando. El pensamiento analógico es importante, incluso sí se utiliza en ciencia. Piensen ustedes en el modelo atómico de Bohr y en el modelo del sistema solar. Más o menos hubo una comparación y para poder llegar a todas las teorías de la física cuántica se tuvo que usar un pensamiento analógico para poder darse cuenta que de hecho ambos modelos pues estaban muy limitados. La misma pandemia se ha trabajado mucho con pensamiento analógico. Los coronavirus existen pues desde hace miles de años en el planeta. Se tenía conocimiento virológico al respecto del coronavirus. Cuando se presenta una nueva cepa del coronavirus, no hay para deducir, porque es una nueva cepa. Y tampoco hay para deducir, porque no te vas a esperar a que todo el mundo se contagie para poder hacer la vacuna. Entonces, la vacuna surge por un pensamiento analógico. Los coronavirus que conocemos se comportan de esta manera, por lo tanto, presumiblemente y por comparación, el virus actual se va a comportar de esta manera y es como se han desarrollado las vacunas. Lo que quiero decir es que el pensamiento analógico sí es un pensamiento legítimo. No lo estoy legitimando, únicamente estoy señalando que lo que predomina en ese sexenio es un pensamiento por comparación o por analogía. La analogía tiene una base también religiosa, que es el contagio. Por ejemplo, los judíos muy, los más antiguos que comenzaron a trabajar el texto de la Biblia, decían que la parte más sagrada del texto, que era la Torá, tenían un apodo. Decían, son libros que contaminan las manos. Y contaminar no por suciedad, sino por el contagio. ¿Por qué la Torá, que es la parte más sagrada de la Biblia, contamina las manos? Porque te contagia. Tienen tanta santidad que te contagian esa santidad. Ahora, puede ser contagio benévolo, puede ser contacto maligno. Se te puede contagiar la santidad o se te puede contagiar la perversión, ¿no? En muchísimas religiones eso ocurre. Por ejemplo, en el sistema de castas de la India. En el sistema de castas de la India hay unas personas que son los innombrables o los intocables. ¿Por qué se les llama intocables a las partes más bajas de la sociedad según el sistema de castas en la India? Porque si tú tocas a una persona que corresponde a ese estrato social, te va a contaminar su impureza ritual. Entonces no lo puedes contar.
tocar, perdón. Ese es el pensamiento analógico. Si esto está sucio y lo toco, yo me ensucio. Si esto está limpio y lo toco, yo me limpio. ¿Sí? Es una asociación o es un contagio. Bien, entonces, lo que puedo encontrar en el actual sexenio es que se trata justamente de generar estos contagios hacia la parte buena o hacia la parte mala. Básicamente se reduce en un axioma muy, bueno, no es un axioma, es una matriz analógica que me parece que nos resume cómo es este gobierno. Esto que voy a decir a continuación no es un silogismo, es un pensamiento analógico. Entonces no es que vaya a ser una deducción, es únicamente una serie de asociaciones, pero vean cómo tienen sentido. Primera asociación, vamos a llamarle asociación A. El presidente es bueno. Si es bueno, es honesto. Si es honesto, es verdadero. Y si es verdadero, se preocupa por el bienestar social. Y no solamente un bienestar social, ya que andamos en materia, también se preocupa hasta por el bienestar del alma, como se prodiga en la famosa cartilla moral. Ahora, siguiente postulado, postulado B, no es deductivo, no deriva de lo que acabo de decir, es analógico. Si tenemos por una parte a AMLO, tenemos por otra parte la oposición. Si AMLO es bueno, la oposición es mala. Si AMLO es honesto, la oposición es corrupta. Si el presidente es verdadero, la oposición es mentirosa. Si el presidente busca el bienestar social, la oposición busca el malestar social. Entonces, esta asociación, estas cadenas sintagmáticas vinculadas, nos ayudan a entender pues bastantes cosas en las que estamos pasando. ¿Por qué acciones que pudo haber realizado otro gobierno, como reducción del gasto público o como el retiro de financiamiento hacia algunas organizaciones de la sociedad civil, si eso el PRI lo hubiera hecho, hubiera, dice la expresión coloquial, hubiera ardido Troya? Así que, ¿cómo que el PRI está limitando el financiamiento a organizaciones que tienen que ver con la labor pública del país? Pero se hace desde este sexenio, y por más que haya algunas voces críticas, en realidad pues podemos encontrar, ¿no? Al momento, hasta donde la fecha nos alcanza, pues un beneplácito social o al menos un intento de justificación de por qué se está haciendo. ¿Cuál fue la manera para justificar que se retiraran presupuestos a organizaciones de la sociedad civil? Están del lado equivocado, están en la caja negra. Entonces, ellos forman parte de la oposición al presidente. Inmediatamente, cuando tú te colocas en oposición al presidente, te contagias de todo el resto de la cadenita. Eres malo, corrupto, mentiroso y de malestar social. ¿De dónde están financiadas? ¿Qué intereses persiguen? Un nivel de sospecha realmente inédito que se ha visto hacia organizaciones de la sociedad civil, hacia las organizaciones que atendían a la violencia contra la mujer. ¿Quién está detrás de eso?, se preguntaba la gente. ¿Por qué surge esa sospecha? ¿Por qué surge esa pregunta? Porque si el gobierno está limitando el recurso, significa que está en su contra. Y si está en su contra, entonces es mala, corrupta, mentirosa de algún modo. Entonces hay que rascar para poder convencernos a nosotros mismos que efectivamente se encuentra dentro de ese lado. Imagínense, por ejemplo, que la crisis, es la crisis coyuntural que se atraviesa actualmente, que los regímenes, ya sea del PRI o del PAN, hubieran tenido una diatriba constante en contra de el periodismo, en contra de los periodistas o incluso contra un periodista en particular. ¿Qué hubiera pasado entonces si lo que se entendía en ese momento por los regímenes del PRI o los regímenes del PAN hubieran hecho algo así? Hubiera sido verdaderamente inconcebible por la gran mayoría de la sociedad. Hoy que tenemos un caso también donde desde el Ejecutivo, o sea, hay una pugna declarada en contra de muchos sectores del periodismo, tenemos una división en la sociedad. Algunos que están muy en contra y otros que todavía se mantienen a favor. Y aquí es lo importante recapacitar, porque hay personas que buscan justificar esta acción. Bueno, por analogía, porque si tenemos al presidente que es bueno, honesto y verdadero,
Entonces, aquello que critica siempre tiene que ser malo, corrupto, mentiroso. Tenemos que buscarle de alguno o de otro modo para poder satisfacer nuestra representación del mundo y que no se nos caiga a pedazos. Esto es lo mismo también que se hace desde los discursos religiosos. El discurso religioso siempre trata de ajustar la realidad a su perspectiva. Cuando se trabaja la teoría de la evolución, ya se establece que el ser humano proviene de versiones ancestrales de su misma especie, pues la primera opción fue confrontación, fue negar que la teoría de la evolución fuera real. Hoy todavía hay algunos intentos, realmente que son minoritarios. En realidad, la mayoría del cristianismo lo único que tuvo que hacer fue ajustar su doctrina a ese modelo para mantener un estándar de realidad. Entonces, lo mismo está pasando el día de hoy con ese sexenio. Todo aquello que no nos suene, todo aquello que nos parezca medio raro, de alguna manera tenemos que rascarle para poder corregir nuestros sintagmas. AMLO bueno, oposición mala. Por eso, ya para ir terminando, la tesis que yo sostengo en este capítulo es que en el régimen de la 4T, las palabras no significan lo que tendrían que significar, porque no estamos en un asunto de palabras, sino de representaciones del mundo. Corrupción. La palabra corrupción en realidad en este régimen no tiene un sentido de diccionario o políticamente. Corrupción es simple y sencillamente todo aquello que se opone al presidente. Cuando el Reforma o el Financiero publican una nota en contra del presidente, una encuesta de baja de popularidad, entonces se pasan del lado negativo y son corruptos. ¿Por qué? Por la oposición que están mostrando al régimen. Y una vez que establecimos que son corruptos, vamos a buscar quién hizo la encuesta, quién la pagó, de dónde viene. Ahora, una encuesta que esté del lado honesto, que siga hablando de que el presidente tiene una ventaja en la popularidad, eso no va a ser corrupto. Entonces ahí ni siquiera nos preocupamos ni quién la financia, ni de dónde viene. O si alguien la financia, alguien viene también dinero de algún particular, seguro que es bueno. ¿Por qué? Porque está del lado correcto. Ya mencioné la palabra neoliberalismo. En este régimen, neoliberalismo no es una teoría en donde los poderes de los países se debiliten a partir de la inversión privada. Eso no es el liberalismo para el actual régimen. Neoliberalismo simple y sencillamente significa todo aquello que está en contra del discurso canónico o del discurso presidencial. Pero no tiene ningún tipo de sentido de diccionario. Lo mismo pasa, creo que una de las mayores expresiones es precisamente con la palabra laico. La palabra laico que implica una separación entre el Estado y las iglesias. Y en este régimen, al menos al principio, han habido algunos cambios que han provocado que el presidente tenga un distanciamiento al menos, tanto de grupos evangélicos como de grupos católicos. Pero sí lo vimos llevar a Solalinde debajo de un retrato de Benito Juárez. Y presentar al presidente, a Solalinde, como un seguidor de Cristo. Vimos al gobierno utilizando grupos evangélicos como adoctrinadores y operadores para la distribución de la cartilla moral. Eso, sin duda, transgrede lo que por libro pudiéramos entender que es un Estado laico. Incluso, ¿qué pasa cuando el presidente emite este tipo de declaraciones que son básicamente religiosas, que son incluso citas bíblicas, que no tiene que ver con su creencia personal o su creencia particular, porque él está en función plena de capacidades de presidente, él está allí como representante del Ejecutivo, no solamente como representante de sus propias convicciones? Entonces también ha habido algunas, por lo menos llamémosle, irregularidades en cuanto a la laicidad en el actual gobierno, y sin embargo no se han leído así, porque nuevamente, en la 4T, las palabras no significan lo que tengan que significar. Si laico es una palabra correcta, está del lado de lo bueno, está del lado de lo honesto y está del lado justo. Todo lo que sea bueno, honesto y justo va a ser laico. Así sea, colocarte del lado de los grupos religiosos. Termino. Es muy importante, por lo tanto, que nosotros, pues como sociedad, como personas, no nos vayamos con la finta de lo que se dice, sino con lo que se encuentra detrás de lo que desde el poder se está diciendo. Que no nos quedemos solamente con las palabras, ni esto sea un asunto de palabras.
sino que comprendamos que lo que está en juego actualmente en este gobierno no son significados, son significantes, no son las palabras, sino que estamos en una pugna de representación de la realidad. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Aquí terminaría para abrir espacios si hay preguntas o interacciones. Gracias, licenciado Raúl Méndez, por su nutrida exposición. Transitamos al punto 4 del orden del día, siendo este conversatorio colectivo en el que contamos con esta posibilidad para externar comentarios, interrogantes y respuestas en ánimos de obtener una aproximación hacia los elementos expuestos. Suplicaría que en el orden de intervenciones fueran manifestándolo, ya sea con la mano virtual o mano física. Suplicaría sus intervenciones breves. Solicito primero el uso de la palabra Jonathan y posteriormente el ingeniero Ricardo. Por favor, Jonathan nos apoya con la activación de su micrófono para poderle escuchar. Muchas gracias, buenos días. Fue una conversación muy interesante. Mi pregunta sería más que nada si pudiera el licenciado Raúl Méndez aventurarnos en esa posibilidad de qué escenario vea un futuro en el desarrollo de seguir con esas actividades en nuestro país a nivel política. Sería todo. Quisiera preguntar, ¿iremos respondiendo una por una o hacemos una ronda? Pues es posible, creo yo que es más conveniente el responder una por una. ¿Lo cree conveniente? Sí, creo que así podemos ir desahogando por favor. Con calma. Bien, bueno, ¿qué está pasando? Cada vez más este modelo bipartito, este modelo binario se está desgastando. Y es que cuando uno se enfrenta a realidades específicas, es cuando las ideas cambian. Porque una cosa es decir, claro, ellos están del lado negro de la historia, y otra cosa es cuando me pasa a mí. Cuando, caray, entonces resulta que el que estaba mal era yo, que el que estaba en oposición era yo. Se están haciendo algunas investigaciones de lo que se conoce como social listening, o son análisis cuantitativos de las conversaciones en redes sociales. Hay algunas investigaciones que se han estado realizando a partir de una portada de la jornada, el día de ayer, donde señala que se paga 7 millones de pesos, o se pagó semanalmente a la oposición en Twitter para hacer golpes al gobierno. Lo que ha salido de esos social listening, lo que ha salido de la globalización, del análisis global de esta conversación, es una expresión, es dónde cobro, o un paralelo semántico que es a mí no me han pagado. Me parece muy interesante esta respuesta que se ha dado en redes sociales, porque justamente es la exclamación de la gente de decir, ok, ahora resulta que yo también soy el malo, ahora resulta que yo también pertenezco a ese grupo. Ahí es donde yo veo que el escenario comienza a deteriorarse, porque cada vez más están metiendo cosas a esta caja, a la caja que empezó siendo PRIAN, después metimos neoliberalismo, después metimos corrupción, después metimos ONGs, ahora se están metiendo periodistas o periodistas específicos. Cada vez más está llenando la caja. Entonces, mientras más está llenando la caja, más le está pegando a diversas organizaciones, más le está pegando a diversas personas, en donde de repente resulta que ahora yo soy el malo de la historia. En ese sentido, conforme está pasando el tiempo y conforme va este panorama, mientras más se vaya llenando esa caja y mientras más se trate de purificar el gobierno, buscándose estos enemigos opositores, va a ir perdiendo más presencia en el interior de la sociedad, porque cada vez más personas van a estar identificadas con el lado oscuro, digámosle, que con el lado bueno. Creo que es algo que vale la pena que se reflexionara, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos seguir utilizando estos argumentos de legitimación sobre las personas que simple y sencillamente tienen una voz opuesta o una voz contraria? No por estarme oponiendo, no por estar criticando un gobierno, significa que queda su derrocamiento.
pero pareciera que es así. Y mientras más esta cajita se vaya llenando, creo que más se va a ir erosionando el panorama social. Gracias, licenciado Raúl. Corresponde el uso de la palabra al ingeniero Ricardo Villaescalera. Por favor, nos apoya con la activación de su micrófono para escucharle debidamente. Adelante, ya está por favor, activado, ingeniero, ¿sí? su comentario breve, por favor. Bueno, lo que nos plantea el licenciado Raúl Méndez, ¿verdad?, es muy interesante, desde luego, y bueno, pues hay que felicitar que abrimos este tipo de reflexión a nivel, pues ojalá y fuera nacional, ¿verdad? Por lo menos aquí, a nivel de Opción Ciudadana, ¿sí? Cuando apareció la Casa Gris, que ayer proyectaron en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, ante el enojo de Morena, que tuvo o quiso salirse de la Cámara, tanto con el PT, me imagino, y el Verde, cosa pues, un tanto inédita, que hayan abandonado el recinto. Pues en las redes sociales se dio una discusión, vamos a decirlo así, de 10 horas, en la que aparecieron por arte de magia 65,000 personas. Bueno, ¿y a qué se debió eso? A que las tesis morales, este sistema binario que está aplicando López Obrador, pues ya no resistían tanto en caso de que la Casa Gris tuviera el mismo nivel de conflicto de intereses que tuvo la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿sí? Entonces, efectivamente, la polarización que está surgiendo en el país es muy compleja y pues posiblemente peligrosa. Yo intuitivamente, ante situaciones críticas, me inclinaba y me inclino por un gobierno, ¿no?, de unidad nacional. Unidad dentro de la diversidad. No significa uniformidad. Eso es obvio, ¿sí? En la jornada de hoy que tengo enfrente de mí, la noticia más importante dice así textualmente: trataré con Biden el financiamiento contra la 4T. 2 puntos. AMLO. Bueno, pues aquí hay muchas cosas, ¿sí? ¿Podríamos nosotros financiar la caída de Biden desde México? O un intento. Es válido influir con dinero o con muchas otras formas para que cambien las políticas de un país que no es el nuestro. ¿Hasta qué punto podríamos nosotros sostener esta situación, verdad? Parece que el periódico Reforma hoy saca algo muy fuerte, ¿sí?, en relación a la libertad de prensa. Lo medio oí en el radio, ¿no? Porque creo que el periódico ya se da por atacado. Así como Andrés Manuel, pues para bien o para mal, en forma directa o indirecta, ha estado atacando al periodista Carlos Loret de Mola, ¿verdad?, exigiendo que nos diga cuánto gana, ¿sí? Y bueno, ¿y quién le paga? ¿Y por qué gana? Y él ha dicho textualmente que su familia, que sabemos que su abuelo fue asesinado y que el padre de Carlos Loret en un video dijo abiertamente que había influido ahí nada más y nada menos Manuel Bartlett Díaz, y que tienen una inmensa fortuna, ¿sí? Así lo dijo Andrés Manuel.
Entonces, efectivamente, es increíble que tratando de purificar la vida nacional, estemos cayendo en una situación verdaderamente increíble. Y quiero recalcar lo siguiente. Andrés Manuel ha dicho, casi, ¿no? Como decía Martita Sagún, sobre mi cadáver no llega AMLO a la presidencia, así lo dijo. Pues ahora, parafraseando, podríamos decir que el cadáver de AMLO no va a llegar a gobernar México nunca. Los reaccionarios, los conservadores, todos aquellos que estuvieron, vamos a decir, en términos generales, en contra de Benito Juárez y que trataron, obviamente, de estar del lado de Maximiliano. Peronia, secula seculorum, enterrados para siempre. Bueno, esto es algo que hay que meditar bien, ¿no? ¿Es esto, digamos, el final, en cierto sentido, del juego democrático? ¿Es esto ya, digamos, la instauración? Ingeniero, híjole, ingresó una llamada a su dispositivo. Transitamos a la siguiente persona que solicitó el uso de la palabra, el maestro Miguel Contreras Márquez. Por favor, nos apoya con la activación de su micrófono para exposición. Por favor. Gracias, Ernesto. Pues felicitar al ponente Raúl Méndez. Adelante, maestro Miguel, adelante, maestro. Felicitar a Ernesto también, a ti, Ernesto, por esta oportunidad que nos brindas de este diálogo de ideas con el maestro Raúl Méndez. Bueno, primero felicitarlo por la labor. Es un tema muy interesante, bueno, sobre todo la perspectiva analítica. Se sale de lo común, ¿no? De los miles de análisis que ya están en la arena de la política, ¿no? Y bueno, pues nada más, la pregunta es que desde su perspectiva, maestro Raúl, sabemos que el desfonde de las ideologías ha permitido esta simbiosis o esta simbiosis conceptual, ¿no? Ante la falta de ideología fuerte, precisamente a los políticos se les hace muy fácil mezclar el agua con el aceite y hacer ahí una revoltura. Y lo que yo quisiera saber es si tú, bueno, le hablé de tú, Raúl, en un futuro, concluyendo este sexenio, vislumbras que lo que Andrés Manuel y la 4T hicieron fue precisamente jugar con el riesgo tanto político, económico, social, y por eso no transitaron a un proyecto, es decir, privilegiaron el riesgo por encima del proyecto que suponía la 4T. Bien, respondo a Miguel una palabra sobre lo que comentaba Ricardo Villa. Vean ustedes cómo funciona el pensamiento analógico en este gran ejemplo que nos pone. La palabra financiamiento no es mala, no es inmoral. Financiamiento es una ejecución que se hace, pues, no solamente a nivel de empresas, sino también a nivel de gobierno. Se necesitan financiamientos. Es algo incluso bueno. Pero ¿cómo es que financiamiento empieza a tener un polo negativo en el discurso presidencial cuando se dice, es que a los opositores los están financiando? Estrictamente hablando, eso no es malo, porque los financiamientos son válidos. Es parte de nuestro régimen económico, se utiliza en muchos lados. ¿Cómo es que logra el presidente construir financiamiento como algo malo? Por asociación. Financiamiento significa dinero, y no dinero poco, sino mucho dinero. Y todo el proyecto que se está construyendo es precisamente señalando que el dinero, a su vez, está asociado a la corrupción. Por eso todo el
proyecto de retórica de austeridad. Austeridad, poco dinero, austeridad. Mucho dinero, corrupción. Si hay un financiamiento con mucho dinero, de algún modo eso tiene que ser corrupción. Supongamos sin conceder, sí, están dándoles dinero a la oposición. ¿Por qué sería malo? ¿Por qué sería malo? La única razón por la que es malo es porque es mucho dinero. Y el dinero se asocia a corrupción porque va en contra de la austeridad. No es un criterio racional, ni deductivo, ni inductivo, es completamente analógico. Si mucho dinero es malo, un financiamiento que tiene por objetivo ir en contra del gobierno también es malo. Es un ejemplo del pensamiento analógico. Ahora, también es muy importante esta parte que comentaba Miguel. Juega el gobierno en el riesgo, juega justamente en el borde. Y es allí precisamente en los bordes, dice una antropóloga, Mary Douglas, que ningún sistema es perfecto. Todo sistema que siempre tiene esas variables de pureza, impureza, bueno y malo, siempre tiene sus márgenes. Y dice Mary Douglas, en los márgenes hay poder, porque justamente los márgenes están indefinidos. Cuando todo es muy claro, cuando todo es bueno o malo, entonces las cosas avanzan tranquilamente y se puede vivir en el mundo sin ningún tipo de complicación. Robar es malo, darle ayuda a alguien es bueno. Cuando tenemos ese mapa mental tan simple, es fácil. Pero cuando empiezan los márgenes a hacerse más grandes, este riesgo del que se mencionaba, estos espacios grises de duda, es justamente cuando vienen los debilitamientos de cualquier sistema, que me parece sí es algo que poco a poco estamos pasando. Porque este filón marginal en donde claramente estaba la frontera, corrupto y honesto, el filón central cada vez se va engrosando más, cada vez quedan más espacios grises y más dudas. Ricardo Rafael sale antier diciendo el presidente hizo una injuria sobre mi persona, le pido una disculpa. ¿Qué le conversaron? ¿Qué le decían en su cuenta de Twitter? Ah, sí, pero mira, si eres, porque le acusaba de que recibía dinero del INE, es proveedor del INE, pero de lo que se le acusaba es que le pagaban directamente. Entonces sacaban incluso de, mira, tú eres proveedor del INE y mira, y la gente iba en contra para decir que estaba correcto el presidente respecto al infundio que le había señalado. El día de ayer el presidente reconoció que Ricardo Rafael pues no tenía ese vínculo. ¿Cuál fue la respuesta de las personas? Ah, ¿se dan cuenta que el presidente sí corrige? Ah, ¿se dan cuenta que te trató con dignidad el presidente? O sea, primero te difama y luego te reivindica, pero te trató con dignidad. Entonces ahí es donde empiezan estos conflictos y definitivamente la gente que respondió el día de ayer no era la misma que el día de antier, porque ya quedan esas ambigüedades, incluso descartando bots y demás que hay en redes sociales, las personas que tienen un discurso real no eran las mismas, porque cada vez se enfrentan más a estas ambigüedades. Y bueno, si lo que estaba criticando el día de ayer es lo que ahora tengo que defender, ¿en dónde quedo? Mientras más se vaya extendiendo esta parte del margen, me parece que más se va a ir deteriorando y erosionando la legitimación. Gracias, licenciado Raúl. Ingeniero Ricardo Villa, ¿gusta retomar el uso de la palabra? Por favor, le suplicaría fuera breve para finalizar y transitar a otras participaciones. Por favor, nos apoya con la activación de su micrófono. Pues sí, ya lo activé. Ya me oye, ¿verdad? Listo, por favor, adelante. ¿Sí? Adelante. Bueno, pues lamento que entró la llamada cuando estaba yo hablando de que se va a sepultar a los conservadores, ¿no? Entonces, pues efectivamente, México ahorita está en una situación desde el punto de vista, digamos, ideológico, intelectual, moral, como lo ha descrito el ponente, pues sumamente perpleja, diríamos, y compleja, como se usa tanto esa palabra, ¿no? Porque este régimen nuevo, nosotros tuvimos que aguantar el régimen viejo, pues no sabemos realmente con esta bipolaridad que existe, a dónde puede llevar a la sociedad desde el punto de vista intelectual, ¿sí? O sea, todos los críticos
del régimen van a quedar descartados, van a quedar olvidados y lo que es peor, sepultados. Bueno, eso es algo yo creo que bastante grave, ¿no? Esta es una situación que, pues, no sé, la sociedad mexicana cómo pueda resolver, ¿no? En la revocación de mandato podríamos llegar a ver si hay una ratificación muy fuerte al gobierno del presidente, ¿no? Y si la gente está dispuesta a que se imponga esta nueva cartilla, diríamos, moral, y esta nueva filosofía, y que las palabras, como dice el ponente, pues tengan los significados pues están empezando a tener, ¿verdad? Efecto muy extenso, como ustedes. Ingeniero, nos apoya activando el micrófono, por favor. De alguna manera se bloqueó. Le suplico su culminación para escuchar más participaciones. No, Por favor. ya lo desbloqueé. Ya. No sé por qué se bloqueó solito el micrófono. Adelante. Sí, podríamos hablar de una corrupción intelectual cuando las ideas de los oponentes no coinciden con las mías. Bueno, eso verdaderamente yo creo que nadie lo podría aceptar, ¿no? Esta palabra de corrupción no es económica. Yo creo que, aunque la gente lo toma así, ¿verdad? Como la malversación de fondos públicos, para ser muy preciso. Pero yo creo que esa corrupción se le está dando una tonalidad mucho más amplia, ¿no? Entonces, pues francamente, puede ser muy peligroso para el libre pensamiento, en el sentido estricto del concepto, el que se esté haciendo este tipo de planteamientos y, bueno, según dicen, hasta cierto punto, amenazas. Hoy Ciro Gómez Leiva, en su programa, y decir que el presidente de cómo están actuando los demás y sobre todo aquellos que pues no les parece desde luego la manera en que está gobernando. Entonces, pues como decía el ponente, ¿no? Las zonas grises están aumentando y entonces ahí puede entrar realmente discusiones, pues yo diría muy complejas nuevamente, y sí le tenemos que dar importancia a este planteamiento porque pues hay una cierta inquietud, nerviosismo y yo diría que hasta angustia de que estamos en una situación que también puede ser mundial, el famoso modelo neoliberal que se está acotando, que se está regresando, que las naciones se están atrincherando, etcétera, etcétera, pues también tiene connotaciones, ¿no? Sobre la vida de muchos pueblos y de México, etcétera. Y como se dice, bueno, el neoliberalismo trató de eficientar todo el aparato económico a nivel mundial. Fue una división del trabajo de tipo Adam Smith, ¿no? Y bueno, a nadar en ese mundo. Y el que pueda nadar, que nade, y el que no, que se ahogue. O sea, es un acto valiente, no es cualquier cosa. El que todas las fuerzas estén en juego y que pues triunfe el más eficiente, el más capaz, el más innovador, etcétera, etcétera, el que tenga hasta más apoyo financiero y demás. Bueno, es un despertar total, ¿no? En cierta forma contra el estado de bienestar, el welfare state, ¿no? Que trataba de proteger a la población. O sea que son debates que realmente necesitan muchas horas. Y bueno, pues yo ya no me quisiera extender y qué bueno que el ponente ha puesto sobre la mesa este tipo de pues, cuestionamientos y hay que ir al fondo porque
sí pudieran tener, desde luego, repercusiones muy fuertes, diría yo, en la historia política de México. Por eso, no despreciemos y debemos de aquilatar ese famoso dicho, juntos hacemos historia. ¿Qué significa que estemos haciendo historia? Lo que significa es que realmente es una historia diferente, inédita, que se separa de la historia que veníamos nosotros teniendo. Ese es algo de lo que se quiere lograr con el inicio, porque es un inicio, yo creo, de este sexenio. Sería una pregunta interesante, quizá para el ponente. Y ahí lo dejo. Gracias, Sin duda, ingeniero. es muy, muy relevante, bueno, todo lo que se ha mencionado, ¿no? Este panorama brindado. Ahora, yo quiero reparar en esto de justamente qué pasa con la oposición. ¿El gobierno realmente quiere sepultar a la oposición? Y quiero mencionar un aforismo, evidentemente guardando todas las distancias posibles, pero a nivel heurístico de entendimiento me pareció oportuno, que corría, sobre todo después de lo que pasó en la ex Yugoslavia, que se trataba de explicar diciendo, el régimen que comenzó persiguiendo al enemigo real, siguió persiguiendo al enemigo posible para terminar persiguiendo al enemigo imaginario. Los regímenes binarios siempre necesitan de la parte negativa, porque la parte negativa es la que les da su purificación y es la que les da su legitimidad. ¿Sí? El diablo necesita a Dios. Si no existe lo malo, ¿cómo vas a saber qué es lo bueno? Entonces, en ese sentido, hay una gran codependencia entre el gobierno actual y su oposición. De hecho, la oposición es la que, precisamente por analogía, termina legitimando al gobierno. Cuando el gobierno empezó a hacer algunas acciones que parecían al menos sospechosas, como ya mencioné, algunos de los retiros de financiamiento o todo lo que está pasando actualmente con el sistema educativo, todo lo que está pasando con CONADE, todo esto que resulta, insistiré, al menos irregular. En un primer momento, las personas dudan y dicen, ay, quizás sí se le pasó la mano, quizá eso no está bien. En el momento en que un miembro de la identificado como la oposición, llámese un expresidente, un periodista, un actor político incómodo, entra en juego, en ese momento se legitima lo que hace el presidente. ¿Por qué? Porque se trata de ir contra ellos. Si ellos están enojados, entonces está bien. Todo esto de lo que hemos visto de la Casa Gris, hoy está teniendo un impas que quizá no se vio, pero bueno, creo que realizó Ted Cruz, de llamar tema de seguridad nacional al régimen de AMLO. Ha sido un impasse en todo lo que se venía generando. ¿Por qué? Porque es una persona non grata para los mexicanos. De un modo analógico representa también a la oposición. Entonces, si en este desbarajuste que estamos viendo actualmente en el gobierno, alguien que representa a la oposición y a una que es muy indeseable porque es una oposición extranjera, también está en desacuerdo, entonces quizá el presidente sí tiene razón. Porque si se están enojando los malos, significa que esto sí que estamos haciendo es bueno. Por lo tanto, de verdad, hay una codependencia entre el régimen y la oposición. Si la oposición no se quejara, si la oposición no criticara, si la oposición no se manifestara en contra, las personas se verían obligadas a ejecutar un juicio por sí mismas. Pero por más acciones radicales que pueda hacer el presidente, no la entiendo. ¿Será bueno o será malo? Ah, Loret de Mola ya se quejó, entonces está bien el presidente, porque si no, no se estaría quejando la oposición. Si no hay negro, no hay blanco. Gracias, muchas gracias. Corresponde ahora el uso de la palabra al maestro Telésforo Américo. Por favor, nos apoya con la activación de su micrófono. Sí, claro, se escucha bien, ¿verdad? Muy Sí. bien. Pues en primer lugar, felicitar a ambos, a Raúl, que es muy joven, y a Ernesto, que también lo es, y decir a la vez que pocas veces me he tenido oportunidad de conectarme debido a la actividad misma que ustedes conocen.
pero es tan relevante el tema que se está tocando que me indujo, aunque tengo una reunión a las 12:45, emitir más que una opinión, hacer una pregunta, dada la gran movilidad intelectual que veo en Raúl, y de ahí mi felicitación. Se tocan muchos temas que son para mí muy importantes, pero no me quiero perder en la temática exclusiva de lo que es la plática del día de hoy. Pues que tiene que ver con el asunto del laicismo, y que yo, en donde me desempeño más que sé un poquito más, que es en el aspecto educativo, me encantaría saber la opinión de Eliseo Raúl Méndez sobre esta propuesta tan arriesgada, tan difícil que hace el gobierno, que hace Andrés Manuel, porque ya no funcionan. De hecho, las secretarías de Estado ya es él el que se enfrenta a todo, el que dice todo lo que va a hacer, todo. Ya los secretarios de Estado, pues solamente pues van sobre la marcha haciendo lo que él va solicitando. Nos estamos ahorita realizando asambleas informativas, educativas a nivel de cada uno de los estados. Y la narrativa es de que palabras como globalización, tanto por ciento, ganar, ganar, sociedad del conocimiento, calidad educativa, eficiencia, competencia, productividad, medios, ricos, famosos, mercadotecnia, liderazgo, etcétera. Es una propuesta porque son palabras neoliberales que deben desaparecer de los libros de texto y deben desaparecer de la elaboración de planes y programas. Esa es la propuesta. A mí me parece una propuesta tan arriesgada y tan absurda como las disculpas que queremos que les pidan los árabes a los españoles y los españoles a nosotros por las atrocidades, porque son términos que ya están dentro de nuestra cultura y es ancestral. Y ahorita modificarlos, yo no entiendo. Por ejemplo, calidad educativa, si la buscamos siempre, ¿con qué la vamos a suplir? A mí me gustaría, no quiero extender nada, tengo mucho que quizá abonarle al laicismo, pero esta es una parte también del mismo laicismo. ¿Qué opina Raúl sobre este tema de estas palabras respecto a la nueva temática que se quiere incluir en los libros de texto en una forma totalmente abierta, en donde ni siquiera se está invitando a los expertos, sino al denominado pueblo en general, para que vote? Y sale la profesora Delfina con un texto, con el retrato sobre el texto del licenciado Obrador. Gracias, Ernesto. Me parece muy importante esta reflexión precisamente sobre las palabras del régimen, las palabras del gobierno. ¿Qué pasa con este juego de palabras? Bien, como he insistido mucho en la presentación, cuando nos encontramos en una situación tal que las palabras nos están causando conflicto, significa que en realidad el problema no está en las palabras, está de fondo. Y precisamente esta depuración de lenguaje que se quiere hacer actualmente desde los mismos libros de texto, no es una función de suplir términos en cuanto a su significado en el diccionario, sino en cuanto a lo que estos términos representan. Lo que se quiere sustituir no solamente es un vocabulario, lo que se quiere sustituir es una forma de pensar. Independientemente de la concreción específica de cada una de estas palabras,
el hecho de estar en contra de ese lenguaje es pertenecer a otra identidad. Pasa mucho en las relaciones humanas, dependiendo de cómo hables, si dices abanico o ventilador, te identificas a qué lugar perteneces. Entonces las palabras siempre nos ayudan a definir lugares sociales. Entonces, efectivamente, el rasero lingüístico que se está buscando a partir de los libros de texto no tiene por objetivo una mejora del vocabulario, sino únicamente es parte también de una estrategia de legitimación, porque evidentemente la oposición, los malos, lo que habíamos colocado en la caja negra, va a utilizar estas palabras. Entonces tenemos que separarnos de estas palabras para demostrar justamente nuestra diferencia. Incluso es bastante constante, ¿no? Esta expresión que suele hacer el presidente de no somos iguales. Es justamente apelando a esa parte. Entonces, siempre va a buscar elementos de diferenciación. Y claro, eso tiene mucho que ver también con la laicidad, porque mucho del lenguaje con el que se pretende sustituir estas situaciones, y basta con leer el texto final de la cartilla moral que se tiene, es un lenguaje muy religioso. Pero no solamente el problema es que sea religioso, sino que es un lenguaje muy del judeocristianismo. La laicidad tiene un componente indispensable en cualquier sociedad, que es la pluralidad religiosa. Se habla de laicidad no porque un gobierno está en contra de la religión, sino porque no existe desde el gobierno un monopolio religioso. Entonces, para que haya laicidad siempre tiene que haber esta capacidad de pluralidad religiosa. Y en el momento en que tú utilizas un lenguaje muy específico, por ejemplo, retórica del judeocristianismo, claro que es un riesgo de la laicidad, no porque el Estado tenga que purificarse de cualquier cosa que tenga que ver con religión, sino porque estás dando un privilegio a determinada facción religiosa sobre el resto, y un Estado plural como es México, no puede atrincherarse solamente en una versión religiosa. Por eso me parece muy oportuno el señalamiento, y efectivamente la sustitución del vocabulario que se pretende hacer, pues sí tiene que ver con la laicidad, porque es un vocabulario, ya no diré solamente religioso, sino muy específicamente judeocristiano, de un sector específico de la sociedad solamente. Gracias, licenciado Raúl y maestro Telésforo. Discúlpeme, por favor, capitán Obando. Le corresponde el uso de la palabra. Por favor, nos apoya con la activación de su micrófono. Perdón, no, disculpas que me andan fallando el equipo. Bueno, se ha hablado mucho sobre la coyuntura que está existiendo hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A mi parecer, lo único que se está generando es una guerra interna, porque siempre nos hemos dividido. Se le denomina pueblo a la gente humilde, a la humilde, pobre, o esa es la mayor generalidad que tienen todos. Es lo que me gustaría preguntarle al licenciado Raúl. En esa división que se está haciendo y que se sigue otorgando con esta 4T, hoy es malo superarse, es malo hacer dinero, y no importa precisamente de dónde o lo que le pagaron a Loret de Mola, diversas compañías televisivas. Hoy creo que también se está metiendo en los salarios de los futbolistas. Posteriormente introduzca el salario o los artistas, los músicos que venden. Entonces está siendo muy peligroso esta situación. Es lo que me gustaría preguntarle al licenciado Raúl. ¿Qué opina precisamente de esta situación donde lo que se está generalizando malo es tener diferentes formas de superarse? La superación, ese es un criterio que está manejando Andrés Manuel López Obrador, para poder ser mediocres, y si estás dentro de la mediocridad, estás dentro del nivel bajo, pues estás dentro del pueblo. Me gustaría ver su opinión, maestro Raúl. Gracias. Gran observación, y de hecho la voy a comentar con el comentario que recién teníamos. Calidad. Calidad está vinculado a lo neoliberal. Calidad está vinculado al ejercicio profesional, pero también está vinculado al dinero. Y ya establecimos que en este régimen mucho dinero es malo. Entonces, veamos la asociación. Calidad significa preparación, calidad significa superación. ¿Por qué hoy ser
buscar superación o ser aspiracionista es malo, porque se está vinculando con el sintagma negativo, que inmediatamente te está vinculando hacia el dinero, hacia mucho dinero, eso es malo. Por eso, de hecho, creo que es algo que a ojos vistas se ve, se privilegia una supuesta honestidad por encima de una adecuada competencia. Incluso contradiciendo el discurso de López-Gatell que mencionaba en algún momento. Vemos presentaciones, voy a poner solamente como ejemplo, ¿no? que se utilizan a nivel nacional con faltas de ortografía, mal hechas, tan mal hechas, sin calidad. Pero de algún modo eso está bien, porque así es la gente, porque así habla la gente, porque mira, está representando al pueblo y se está poniendo, me parece, de forma muy peligrosa, un estereotipo muy negativo sobre el constructo pueblo, porque se está señalando entonces que que ser pueblo es sinónimo de hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque es hacer las cosas sin calidad, porque calidad es tecnocrático, porque calidad es neoliberal. Entonces, eso no lo queremos. La evaluación de los proyectos, el profesionalismo, el cumplimiento de las metas, eso también es del régimen neoliberal. Por lo tanto, por contraste, el hacer las cosas incorrectas está bien. Miren, esto no es tan inédito como pudiera parecer. Una vez en Oaxaca me contaban una anécdota. Estaba yo hablando de clima político con las personas en Oaxaca y me contaban la anécdota de un alcalde. En Oaxaca pasa lo siguiente. El alcalde dice, en mi gobierno vamos a terminar de construir la iglesia de este municipio. ¿Saben qué hizo el alcalde? La terminó. ¿Saben qué hizo la gente? Lo corrió. Y dijo, no está mal. ¿Por qué? Porque perfecto es solo Dios. Entonces, aquí estamos acostumbrados a que cuando hacemos algo, no lo terminamos. Incluso cuando en el tejido de Oaxaca se hace el punto, se hace el bordado de 4 puntos, solamente se tejen 3. Adrede se deja el cuarto. ¿Cuál es la idea? Si yo hago el cuarto, lo voy a hacer perfecto y la perfección pues solamente está en Dios. Un poquito esta idea se traslada al terreno político. Y entonces se da por costumbre que cualquier gobernador no concluya el puente, no concluya la calle. ¿Qué pensó la gente de este presidente municipal que dijo construyamos el templo y lo terminó? Hizo pacto con el diablo. Frase literal de lo que la gente decía. La gente creía que había hecho pacto con el diablo porque había cumplido su objetivo. Entonces es muy semejante el panorama que precisamente aquí nos acaban de dar. El cumplimiento, el profesionalismo, cumplir a cabalidad con las cosas y con calidad es hacer pacto con el diablo. Cambiemos palabra. Es hacer pacto con el neoliberalismo. Por lo tanto, estamos viendo si hay spots mal hechos, si hay comunicación con, todavía no sé si es o no fake news, pero parece ser que ayer le cambiaron el nombre muy gravemente al diplomático que venía de Japón. Su nombre Fukuyama, parece que hubo un error ortográfico grave, pero está bien, porque es de la gente. Porque, ¿de qué te sirve ser profesional y hacer las cosas bien si estás en corrupción? La asociación es grave. Hacer las cosas bien significa ser corrupto. Hacer las cosas mal es ser pueblo. Y aquí muy importante, en esta separación binaria, el presidente no está del lado del poder. Nunca ha estado. El presidente siempre es pueblo. El actual, Andrés Manuel, es pueblo. Andrés Manuel no es poder. Él es pueblo. Por eso puede decir que no tengo yo derecho de réplica. Por eso puede ponerse al tú con cualquier persona, porque él pareciera que está desempoderado, pareciera que no tiene el aparato estatal a sus espaldas. Él simple y sencillamente es como tú, es como yo, o como una frase que desde evaluaciones que yo venía haciendo en la agencia desde 2012, y se repite mucho esto, y quizás sería cuestión de analizarlo. Mucha gente dice, es que se parece a mi papá. Así y constantemente, y en muchos lugares del país y se repite. Bueno, el efecto es este, el presidente no es poder, el presidente no es gobierno, el presidente es pueblo. Por eso puede ponerse al tú con cualquier persona y por eso está bien si de repente sus labores específicamente de gobierno no las cumple.
porque ahorita no queremos un gobernante, queremos a alguien que también es del pueblo. Y si ser del pueblo significa no hacer las cosas con calidad, bueno, creo que tenemos la fórmula perfecta. Gracias, licenciado Raúl Méndez. Abierta todavía la posibilidad para externar comentarios, interrogantes. Yo quisiera hacer mención de, licenciado Raúl, pues hay que decirlo con nombre y apellido, la organización Confraternice, que es la Confederación Fraterna ¿De pastores? de Iglesias Cristianas Evangélicas, que hasta el momento, creo yo, si estoy mal, usted me corregirá, dirige Arturo Farela. Así es. Vinculado con esta actividad de la cartilla moral, ¿no? De la nueva cartilla moral, retomando quizá los planteamientos de Alfonso Reyes. Con la experiencia que usted ha tenido en los últimos años y sobre todo, pues, producto de la investigación y propiamente de la práctica o estos acercamientos con la realidad, de cara al 2024, ¿qué rol cree usted que jugaría específicamente esta organización de Confraternice? Sabemos que también existen otros grupos vinculados de este corte, digamos, a los últimos sexenios. Está, por ejemplo, Rosy Orozco, Sí. Rosy Orozco creo que es pastora en una iglesia, Casa sobre la Roca. Casa sobre la Roca. Sí, pero ¿qué podemos esperar? Sean la Confraternice, sean otro tipo de organizaciones neopentecostales o tendientes al neopentecostalismo, de cara al 2024 y en esta articulación de alianzas o coaliciones que puedan pues intervenir o articular una posible candidatura. ¿Qué rol jugarían? ¿Qué prospectiva de cara al futuro podría usted comentar? Bien, esto es sumamente relevante porque incluso al interior de los grupos evangélicos, como bien comentas, Ernesto, hay pugnas. Confraternice es una organización de pastores que históricamente se ha vinculado a los gobiernos del PRI. Ha estado muy vinculada, Farela y demás, se movía siempre con esos gobiernos. Cuando fue el PAN hubo una pausa de Confraternice, no lograba encontrar ahí cómo anclar con el aparato estatal, regresa el PRI y otra vez tuvo su presencia, ya no con tanta fuerza como en los 90, que era muy importante. Ahora, Andrés Manuel, cuando va por la presidencia, no va con Confraternice, va con el PES, de Hugo Eric Flores, que es un grupo neopentecostal. Confraternice, al interior del cristianismo, del protestantismo, hay iglesias que se denominan históricas e iglesias pentecostales. Entonces, por un momento al inicio, se vuelca Andrés Manuel con el PES, con el grupo neopentecostal de Hugo Eric Flores. Lo cierto es que parece que hubo allí un desencantamiento, porque a fin de cuentas le representó 2% de los votos. La gente, incluso los mismos evangélicos, no votaron por su partido evangélico, votaron por Morena. Lo que alcanzó a tener en ese momento, que le llevó un primer crisis de registro y que ya finalmente se ha dado por sepultado, es porque el presidente comenzó a notar que esta vertiente no le era tan rentable políticamente. Incluso empezó allí, digamos, a bajar Hugo Eric Flores y otra vez Farela empezó a subir. Y justamente cuando llega la cartilla moral, había una pugna. ¿Cuál de los dos frentes de liderazgo se iba a quedar con la cartilla moral? Hoy parece ser que Confraternice vuelve a tener este acto de presencia. Seguramente Hugo Eric Flores está preparando alguna otra salida, está preparando alguna otra articulación. A mí lo que me queda como duda es el día de hoy el presidente qué tanto capital, sobre todo capital electoral, va a poder ver en estas organizaciones. Porque quedó claro que no le redetuvo. Fue un 2%, se trató ahí de rescatar y finalmente pues el mismo Estado le dio la espalda. Cuando llegan además los diputados del PES, pues terminan brincando para Morena, entonces desaparece. Por lo tanto, no le fue tan
tan rentable en ese sentido, y también se sabe pues que ha habido presión de organizaciones católicas hacia el presidente de por qué tanto favoritismo de repente con los evangélicos. Creo que va a depender de eso, va a depender de cómo tengan el mapa, el capital electoral que pueda obtener de estos grupos. Sabemos que lo ha fomentado. Hay una leyenda, ¿no? La leyenda urbana de que puede ser ya sea evangélico o incluso hasta adventista, que se pensaba al principio porque no viajaba los sábados. Hoy ya el itinerario del presidente cambió también. En un inicio los sábados no viajaba, y eso fomentaba que fuera adventista porque ellos respetan el sábado, aunque ya incluso ayer, ¿no? Cuando dio su itinerario, está ocupado el sábado. Entonces, sin embargo, sí ha fomentado mucho esta leyenda de qué tal que sí es evangélico, qué tal que no es evangélico, le ha servido. Pero yo creo que si empieza a notar que no hay un capital electoral como tal, probablemente ya no. Lo podemos ver incluso hasta en el papel que tiene la cartilla moral, ya no es parte de la agenda pública. Ya que quedó bastante relegada. Sirvió un poquito para afianzar el tema de moralización del país, que se pensaba en un inicio, pero como que esto ha ido perdiendo foco. Entonces, a menos de que se logre encontrar una fórmula en donde nuevamente la parte moral, la parte religiosa le reditúe, probablemente la separación se concrete y estos grupos empiezan a buscar, no hay que descartarlo porque así suelen jugar también, alianza hasta con algún lugar de la oposición. Gracias, licenciado Raúl, muy amable. ¿Alguna otra intervención, algún comentario? El libro del licenciado Raúl Méndez está disponible en la librería El Sótano, aquí en la ciudad de Puebla. Esta es la carátula. Así es, aquí también lo tengo. Su capítulo se encuentra en la página 77 para quien resulte de su interés. Insisto, ¿algún comentario, alguna inquietud en torno a este tema, a lo discutido, a lo tratado? Abierta la posibilidad de hacerlo en este momento, este tema pues de suma relevancia y que nos atañe. Si bien es pues también, licenciado Raúl, un movimiento que observamos en Latinoamérica, ¿no? En otros países, concretamente hablando del neopentecostalismo, ¿no? Y también el licenciado Raúl Méndez, el tema de hace unos meses se realizó a cabo una celebración a un líder de la Iglesia La Luz del Mundo. En Bellas Artes se realizó una organización y bueno, esto derivó en algunas críticas, fueron objeto de crítica esta actividad también. Pues, ¿qué podríamos esperar? Ya no tanto quizá en el tema electoral, sino de impacto, repercusiones directas sobre la estructura gubernamental, ya concretamente de un gobierno en acción, un gobierno en funciones. ¿Cree usted que logre trastocar pues algo de ideología o producto de estos movimientos religiosos? ¿Cree que trastoquen suficientemente la estructura gubernamental como para tener ciertas consecuencias positivas para algunos, negativas para otros? ¿Lo cree así? ¿Cree que sea suficientemente fuerte el impacto para las estructuras gubernamentales y se traduzca también en los planes sectoriales, regionales, especiales, institucionales, en la conformación de un plan nacional de desarrollo o escala estatal, local o municipal? ¿Cree que tenga ese tipo de impacto producto de estos movimientos, perdón? Todos los vínculos con este tipo de asociaciones, tanto religiosas como ahora pues se inventó el término, sectas sexuales, como la ex candidata de Morena en Monterrey, a Nuevo León, perdón, tuvieron un momento muy importante en la primera mitad del sexenio. Sin embargo,
caso concreto, Luz del Mundo lo sepultaron rápido. Rápido se lindaron de lo que se encuentra allí. Hubo un ajuste de justicia porque Samuel Joaquín Flores termina siendo llevado ante la autoridad, hoy se encuentra preso, lo cual eso habla de una reivindicación, habla de una justicia. Desafortunadamente quedó una estela de mucha discriminación hacia los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y bueno, realmente en una sociedad cívica, los miembros de un grupo religioso no tienen la culpa de los crímenes que puedan cometer sus líderes. Es que hay criminales en todas las religiones. Entonces, sin embargo, pues no ha quedado esa estela de discriminación. Sin embargo, el juicio, lo que pesa simbólicamente, que esté en la cárcel, ese líder terminó de señalar, ok, entonces si hubo una paga, se corrigió el rumbo. Inmediatamente los que andaban por ahí en las fotos distintas en el homenaje, pues salieron desvinculados, no han vuelto a tocar este tema, pero no bien salían del mundo cuando llegan ahora con esta otra, con la secta sexual, también involucrado a personajes. Al momento me parece que está ahorita en un silencio, ya no ha habido más de estas situaciones, ya no se ha rascado más por allí. Y ahorita, de hecho, me parece que es así. Esa confrontación, mira con quién se está juntando los morenistas, mira que no tienen esa calidad moral, no tuvo tanto vuelo. ¿Sí? Es porque a fin de cuentas se logra manejar, se logra hacer deslindamientos, puede terminar con un famoso yo no supe, yo no me enteré, yo fui la víctima del grupo, ni siquiera yo fui quien lo cometió. Ahí queda. Sí es un golpe moral, pero no trasciende. Ahora, el discurso va hacia literalmente a la nuez, va a la austeridad, va a la corrupción, pasó de lo moral a lo económico. Entonces, en ese sentido, yo siento difícil que al menos a nivel de prensa, a nivel de conversación, pudiera resurgir un poquito eso, porque ahorita el foco ya se está viendo, que además parece que cada vez está dando más tela de dónde cortar, yéndose hacia lo económico. Ahora, en este régimen nos enseñó algo. Lo económico es moral. Entonces, al hacer estas acusaciones, estos develamientos económicos, sí está pegando a la base moral. Y en un mismo sentido, el mismo paradigma que crea el régimen es el que hoy se le está regresando. No me parece, por lo tanto, que ya vaya a ser necesario regresar otra vez a esos grupos. Seguramente si uno le rasca seguirá encontrando, pero ya no tendrá tanta presencia, porque creo que el foco ya se desplazó de originalmente lo moral ahorita a la nuez económica. Gracias, gracias. Solicito el uso de la palabra, Jonathan, y posteriormente ingeniero Ricardo, con todo gusto. Por favor, nos apoya con la activación de su micrófono. Sí, ¿ya se escucha? Listo, le escuchamos. Ok, continuando con esta relación entre los grupos, el estado político actual y los grupos cristianos carismáticos, me gustaría escuchar la opinión del licenciado Raúl respecto a yo he visto oposición al gobierno de Morena por parte de grupos carismáticos, justamente en la opción de temas de matrimonio igualitario y aborto. Sin embargo, también es una mezcla un poco, ¿cómo decirlo? Pues agua con aceite, como mencionaba desde hace rato, de que por un lado aporta cierta justificación moral judio-cristiana, pero por otra parte tienen este rechazo a estos avances, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión sobre cuál sería el futuro o cuál sería el panorama a seguir entre estos grupos carismáticos y el gobierno actual, bueno, la famosa 4T. Bien, bueno, tanto grupos carismáticos como el mismo Frente Nacional por la Familia, hay que señalar algo. El matrimonio igualitario como figura constitucional se lo debemos a Peña Nieto, al régimen del PRI. Si nosotros analizamos el actuar de Morena, incluso en algunas votaciones locales, San Luis Potosí, por ejemplo, lo que pasó primero allá por Sinaloa, iban en contra de estas reformas. Pero la gente
sobre todo algunos grupos carismáticos vinculados al Frente Nacional por la Familia, creen que va a favor. Sabemos que el presidente nunca ha tenido una postura abierta sobre el aborto. Siempre se ha mantenido muy ambiguo, nunca ha manifestado a favor. El tema de género básicamente está fuera de su agenda, el tema de la diversidad sexual básicamente está fuera de la agenda. ¿Por qué hay grupos que, sin embargo, creen que él está promoviendo este tipo de leyes cuando en realidad en plata pues no lo está haciendo? Porque es un asunto de analogía. Si Andrés Manuel es de izquierda, la izquierda se vincula con esto que ahora se llama ideología de género, se relaciona con aborto, se relaciona con matrimonio igualitario. Entonces, por asociación, Andrés Manuel impulsa el matrimonio igualitario. Nada más falso. Pero la gente sí cree eso. ¿Por qué? Por analogía, por comparación. Así es como nos engañan estas asociaciones o estas analogías. Resulta que están en contra de un presidente por algo que un presidente no está haciendo, pero que se supone que quiere hacer porque se le asocia justamente con ese bando, pues con ese bando político. Entonces, yo no creo que incluso este tipo de temas vayan a tener mayor relevancia en el sexenio, al menos no de parte del gobierno. Hemos visto incluso, pues se han tenido que desligar algunos de los primeros grupos feministas que se encontraban vinculados a Morena, han tenido que recular o han tenido que salir o dar la espalda. Está el caso de Estefanía Veloz, que incluso tuvo que renunciar al partido, aunque sigue teniendo una aproximación a favor del gobierno, pero simbólicamente tiene que renunciar porque las anomalías al respecto fueron graves. Entonces creo que es un asunto de asociación. Estos grupos, sobre todo carismáticos y algunos grupos de Reacción Católica, no están viendo la realidad, están dejándose llevar únicamente por la asociación. Gracias, licenciado Raúl. Corresponde el uso de la palabra ahora al ingeniero Ricardo Villaescalera. Por favor, le suplico su comentario o interrogante. Ya me están escuchando, ¿verdad? Muy bien, claro. Bueno, la concentración de la riqueza a nivel mundial es inmoral. La desigualdad tan fuerte en este continente, como decía nuestro amigo Carlos Mesa, es inmoral. Echeverría, a mí me consta porque yo estuve cuando era candidato, hablaba de una cierta moralidad del Estado. De la Madrid habló de la renovación moral y todas estas palabras más o menos. Y Andrés Manuel quiso hacer una constitución moral, independientemente de la carta de Alfonso Reyes, ¿verdad? Que yo he tenido en mi poder y nos dieron muchas a distribuir. ¿Dónde quedó la constitución moral? Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? ¿Dónde está la moral republicana? ¿Qué moral puede impartir el Estado? Bueno, hay una crisis de valores en México y posiblemente en otras partes del mundo. Hay una crisis humanitaria. Tenemos problemas muy serios. Entonces, el régimen actual está tratando de corregir el rumbo, ¿no? Desde adentro, desde los valores. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad mexicana? Tenemos el tremendo cáncer, porque es un cáncer de la droga. Es ahí un cóctel molotov terrorífico. La droga nos da, entre comillas, de 30,000 a 40,000 millones de dólares al año a los carteles. Y ese dinero hace maravillas de todo. Entonces yo creo que hay que ver en profundidad qué es lo que está pasando. Ahora, el sistema educativo mexicano ya falló en la cuestión de darle a la persona la formación, no la información, la formación de vida. La famosísima Iglesia Católica, Apostólica, Romana y casi mexicana ya falló. Bueno, estas son cuestiones, creo que muy importantes, están en el trasfondo de todo eso.
Ahora, si todo esto no lo resolvemos, yo les pregunto, ¿vamos a vivir en armonía en México? ¡Ja! Ni de chiste. Ahora, ¿qué tanto valoramos la famosa vida? Pues ya nada. La vida no vale nada, como dice la canción ahí, creo que es de Guanajuato, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante una situación realmente grave, ¿sí? Literalmente nos hemos convertido en una sociedad y la prensa está ayudando mucho. ¿Qué opinan de los pozoleros, de los descuartizados? ¿Y por qué voy a meter en una bolsa de plástico el cuerpo, ¿sí? Y no la cabeza? ¿Por qué me gusta decapitar? ¿No sería más lógico meter el cuerpo completo? ¿Y por qué los cuelgo en los puentes? Como supuestamente Porfirio Díaz colgaba, no sé, a los bandidos de Río Frío. No, miren, vamos muy mal. Esto es una cuestión sociológica, antropológica, lo que quieran, ¿verdad? Pero algo está sucediendo que me imagino no es normal, absolutamente. Yo que viví en otros países, como ustedes saben, no creo que en Inglaterra estén en plan de asesinar 5 periodistas en mes y medio, como llevamos ahorita. ¿No me conviene algo? Lo mato. No, pues sí, claro. Y los desaparecidos y todo. A mí me desaparecen a alguien y ustedes aténganse a las consecuencias. Porque no hay sistema de justicia. ¿Y quién va a hacer justicia? Yo. Por mi propia mano. Absolutamente. Y ahí muere. ¿Y contra quién? Ya ni les digo. La autoridad responsable de todo lo que pasa en México, responsable. Y si no, que se largue del país, si no quiere absorber esas responsabilidades. Andrés Manuel anda ahí capoteando como puede. Sí, pero todo va en su régimen, en su gobierno. Está totalmente perdiendo la guerra psicológica contra el crimen. El crimen está desbordado, es definitivo. Entonces, ¿qué hubo? Aquí, ¿quién nos defiende? ¿Quién pone orden para que podamos convivir? Ya ni siquiera coexistir en México. Convivir como debe de ser. El Estado no es garante en este momento de orden, de ninguna manera. Entonces, señores, ¿hacia dónde vamos? Pues ojo, ¿sí? Porque los ciudadanos ya no estamos dispuestos a tolerar todo esto. Así que, don Raúl, a ver, métale cabeza a este asunto, porque sí es grave y puede la chispa prenderse en cualquier momento, ¿sí? Así como en Ucrania, así se puede prender y yo la puedo prender en todo el país. Bueno, pues ya termino mi discurso. Es una gran paradoja, un actual gobierno que inicia con un proyecto de moralización y que tiene el día de hoy al país en una, vamos a llamarle así, anomia moral. Es preocupante. Los índices de violencia, estamos viendo lo que acaba de pasar en Sonora. Y no solamente lo que estamos viendo, lo que no estamos viendo. ¿Dónde está el gobernador? ¿Qué ha salido a decir? ¿Qué ha salido a hacer? Es algo que sencillamente está causando horror, pero no está teniendo acción. De hecho, eso es algo que escribí en Animal Político hace unos meses sobre este gobierno, que era mucho símbolo, pero poca política. Utiliza mucho las palabras, utiliza mucho los símbolos, pero a nivel de gestión, lo que se comentaba hace un momento, ¿no? De la calidad del trabajo, del profesionalismo, eso no lo vemos de parte del gobierno. El gobierno quiere responder todo de forma simbólica. Si me atacan es neoliberal. Si están cometiendo crímenes, tenemos que quitar los Nintendos, porque eso afecta a la psicología de los niños. Están respondiendo con símbolos, no están respondiendo con acciones. Y eso está llevando a un asunto de anomia moral. Y creo que sí, ciertamente la mecha está allí puesta y se puede encender. La misma mecha
que se enciende hacia el final del sexenio de Calderón, que hizo girar a un país a regresar al régimen del que había salido. De ese tamaño estuvo el asunto. Es una mecha que también está aquí el día de hoy, porque mientras hay discusiones, francamente, pues de guión de telenovela en las que se encuentra actualmente el presidente, en el país están ocurriendo otras cosas que tarde o temprano van a empezar a cobrar foco. Hoy lo que vemos es, primero, lo de la mañanera, la disputa sobre Lore de Mola, la disputa sobre el Reforma, pero termina la mañanera y empiezan los enfrentamientos, las noticias sobre la violencia, las noticias sobre los asaltos. Y ahorita están separados. Y en el momento en que eso que hoy está fuera de la agenda, porque sin duda el presidente tiene el monopolio de la agenda de conversación, pero en el momento en que eso que lo deja fuera de su agenda, empiece a incorporarse, creo que si no se ve a tiempo, sí va a resultar una mecha que puede crecer rápido. ¿Por qué? Porque es una base que él mismo construyó, este gobierno. Moralización del país, sí, pero lo que menos tenemos el día de hoy es un régimen o es una sociedad que se comporte realmente de forma moral. Y eso en un momento que ya estamos en la segunda parte del sexenio, donde ya estamos, y eso pasa con todos los sexenios, la segunda parte ya son gobiernos cansados, presidentes cansados. Fue en la segunda parte del gobierno, cerca del final, cuando salió este comercial de Peña Nieto del Ya Chole, que causó muchísimo enojo, pero que hablaba, ¿no? De que el gobierno en ese momento dijo, es que ya ahora sí que ya me cansé. Ya estoy cansado, ya no quiero más. Estamos entrando a esa fase, estamos entrando a ese momento ahora en la segunda parte del gobierno, un gobierno cansado, un gobierno que ya nada más está velando por un intento de legitimación, pero muchas cosas, pues francamente, pues están saliendo de control. Y hay que señalarlo, pero lo que sale de control no es solamente responsabilidad de un gobierno específico, ahí hay muchos factores políticos que hay que analizar, que ahorita no están quizá en nuestro radar, porque estamos muy sesgados en esta pugna del bien contra el mal. De acuerdo, gracias, licenciado Raúl. ¿Algún otro comentario final, interrogante por parte de los presentes? Me pareció interesante el comentario que hizo el maestro Telésforo Américo. Él es jefe de enseñanzas secundarias en el estado de Puebla. Es militante del PRD, activo, y me permito decirlo porque es de carácter público y él lo ha compartido en diversas ocasiones con nosotros, convencido perredista, y es digno de reconocer. Pero me pareció interesante de lo que hizo él mención de estas modificaciones en planes y programas, y pues la lectura o la ejemplificación de ciertos términos que pretenden desaparecer, ¿no? Como parte de un nuevo esquema o un nuevo paradigma. Pues, ¿qué podría yo decir, licenciado Raúl, salvo que me corrija? Semiótico, lingüístico, y pues, ¿qué repercusiones podríamos esperar? Claro, no ahora, en 10 años, 15, 20 años, ¿no? En producto de estas modificaciones del sector educativo. Creo que fue ilustrativo lo que comentó con nosotros el maestro Telésforo. ¿Algún otro comentario? Perdón, me gustaría abrir esta oportunidad, este diálogo con el licenciado Raúl Méndez por parte de los presentes. Esta secta de la que hacía usted mención, licenciado Raúl, NXIBM, sí, ¿no? Y sus nexos con Junco, ¿no? Y esta Salinas, sí, Emilio, ¿verdad? O Emiliano, así es. De aprender de ello, ¿no? Si no aprendemos de la tormenta, pues en un futuro podrán venir más situaciones complicadas o confusiones lingüísticas incluso, ¿no? Babelianas,
donde nos pondrían en una encrucijada y, bueno, podrían ser detonantes de una inacción, social, creo yo. ¿Algún otro comentario? Perdón, me gustaría para finalizar escuchar a los presentes. Quiero comentarle al licenciado Raúl que el ingeniero Ricardo Villa Escalera, él fue militante activo del Partido Acción Nacional, del PRD, candidato a la presidencia municipal de Puebla, al gobierno del estado de Puebla también. Y el origen de Opción Ciudadana fue impulsar las candidaturas independientes en el año 2015. Ese es el contexto, la situación. Entonces, creo yo que de los antecedentes vividos, sabemos bien que de la existencia del Yunque aquí en Puebla, que si bien nos ha brindado otros datos Álvaro Delgado de su origen, ¿no? Más centrado en Colima, creo yo, ahí el ingeniero me podría también corregir, pero creo yo que si no tenemos presentes los antecedentes, un pie en el pasado y un pie en el futuro, en esta perspectiva, para construirlo, como lo diseñemos o lo determinemos a libre planeación, es adecuado, creo yo. Creo yo que no podemos olvidar el pasado tan fácilmente. ¿Algún comentario, por favor? Me gustaría escucharlos para finalizar y transitar al siguiente punto del orden del día, que tuvieran a bien en externar, o licenciado Raúl Méndez, una conclusión en torno a lo vertido en este conversatorio, por favor. Sí, claro. Agradezco mucho el espacio, me alienta mucho como ciudadano que haya estas convocatorias a la reflexión, porque como hemos visto, pues estamos en un clima que sí es polarizante, pero he tratado de explicar un poquito que no es solamente polarizante por las palabras, sino por la representación que se tiene de las cosas, y es muy importante que sigamos llevando esta reflexión por las laterales, ¿no? Por donde no está el centro oficialista del tema, sino viendo pues dónde están las averías que nos enfrentamos realmente. Quisiera concluir diciendo que la cuestión de este sistema bipartito no es malo. Sí hay cosas buenas, sí hay cosas malas, sí hay crímenes. El ingeniero Ricardo Villa nos ha dejado claro un panorama de lo que se vive hoy en el país. Entonces, claro que sí hay cosas malas y claro que se tiene que aspirar a lo bueno. Eso en sí, el modelo como tal, no es incorrecto. El gran problema de este sexenio es que quiere monopolizar qué es lo bueno y qué es lo malo. Que insistiré que eso lleva incluso hasta filones cuasi religiosos. Pretender hacer eso de parte de un gobierno me parece bastante riesgoso. Como sociedad tenemos que entender, claro que hay lo bueno, claro que hay lo malo, y tenemos que oponernos a lo malo. El problema es que no podemos llamar malo solamente aquello que nos sea incómodo o que no sea acorde a nuestro pensamiento. Tenemos que llevar la reflexión más allá, tenemos que generar criterios éticos ciudadanos de acción que no tengan como referente un dictum presidencial, sino que tengan como referente el actuar autónomo de la misma sociedad. Mientras más logremos generar reflexiones autónomas, sin que tengamos el halo de un discurso oficialista o un discurso hegemónico, creo que mejor podremos, ahora sí lo diré, luchar por el bien. De acuerdo, gracias, licenciado Raúl. Es así como transitamos al punto 5 del orden del día, el agradecimiento, despedida. Gracias, licenciado Raúl Méndez. Insisto, es un tema que nos atañe y nos involucra directamente como ciudadanos y que repercute en nuestra actividad diaria, económica, psicológica, incluso sociológica. Solamente quien ha vivido lo que es estar en un movimiento de esta envergadura de carácter, me refiero concretamente neopentecostal, con estragos
multidimensionales, es quien puede describirlo. Gracias, licenciado Raúl Méndez, gracias por su tiempo y sus comentarios externados. Insisto, el libro lo pueden adquirir en la librería El Sótano aquí en la ciudad de Puebla y pues nos mantenemos en contacto permanente, licenciado Raúl Méndez, desde la ciudad de Puebla, a sus órdenes, en algún futuro poder reunirnos presencialmente, creo yo que sería de valía. Sí, felicidades a Gracias, Ernesto gracias, ingeniero. y al licenciado Raúl, cómo no. Sigue la mata dando. Qué bueno que usted ya abrió, ahora sí que el cráter, y espero que no salga demasiada lava del volcán, porque estamos en un volcán. Gracias, licenciado Raúl, gracias a todos por su tiempo y su participación. Buena tarde, muy buena tarde. Gracias. Muy buena tarde, gracias. A ustedes. Gracias, hasta luego, muy amables. Bendiciones, Raúl.